Bueno, buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos. La presencia de Dios sea con cada uno de ustedes, iluminando nuestras vidas, guiándonos. Como decía, en esta noche el tema es el misterio de la muerte. Quiero leer un pequeño fragmento de lo que nos dice. Bueno, lo encontramos en Tomos Selectos, tomo 2, que las palabras del apóstol Pablo os consuelen. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Bueno, en esta noche le extendemos una cordial bienvenida a nuestro hermano Alfredo Díaz. Gracias, hermano Díaz, por siempre estar dispuesto a apoyarnos. El Señor le utilice, nuestro Dios le bendiga, el Espíritu Santo toque sus labios y traiga palabras de vida para vida eterna. Adelante, hermano Díaz. Su cámara, su micrófono. Tiene el micrófono apagado. Decía, buenas noches para todos, los tres grandes del cielo les bendigan a ustedes también, y bendiga también a sus familiares. Este tema que vamos a estudiar esta noche es un estudio, no un sermón. Sería bueno que anotaran la cita que vamos a dar, porque uno de los ataques finales de Satanás vendrá por los muertos. Y ahorita vamos a ver. Y nosotros tenemos que estar preparados, afianzados en lo que dice la palabra de Dios. Vamos a inclinar el rostro para orar. Vamos a abrir el libro sagrado y te rogamos que nos abras los sentidos, Señor, y nos concedas sabiduría de lo alto para que podamos entenderte, conocerte, amarte, obedecerte y servirte. Te suplico que derrames copiosamente tu Espíritu Santo esta noche. Y mi Señor nos guía a toda la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. El misterio de la muerte. No hay nada que tema tanto el hombre como el fenómeno de la muerte. La verdad es que nadie quiere morir. Nadie. Sin embargo, hay algunas personas que se han quitado la vida y se van a quitar la vida. Muchos jóvenes, por lo menos aquí en Barranquilla, muchos jóvenes se quitaron la vida, se ahorcaron, porque quién sabe qué estarían pensando, qué estaba sucediendo en la vida de ellos, pero se quitaron la vida. Pero en realidad el ser humano no quiere morir, no quiere morir. Vamos a primer texto, San Juan 11, 23 al 26. Hoy vamos a mirar los textos y lo vamos a leer. Correcto. Ahí están ya. ¿Puedo leer, hermano? Claro. San Juan 11, del 23 al 26, ¿no? Sí, ¿cómo dice? La palabra de Dios dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Muy bien. Amén. Amén. Sería bueno que lo dejara un momentico, hermana Minerva, para hacer algunos comentarios de ese texto. No se preocupe, póngamelo otra vez mejor. Dice el versículo 23, Jesús dijo, tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Quiero que sepan, hermanos y amigos, que los hebreos tenían bien claro
bien claro. Ellos creían en la resurrección. Ellos no creían que el alma es inmortal. No, señor. Por eso Marta le está diciendo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final o en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que viva y cree en mí, no morirá jamás o eternamente, dice otra versión. ¿Crees esto? Y ella contestó, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Murió tras vivir 19 años con un corazón trasplantado. Fue el titular de varios periódicos en el mundo. Cuando el día 11 de mayo del año 1987 dejó de existir Emmanuel Vitra, un francés de 67 años, quien en el año 1968 le trasplantaron un corazón de un joven de 20 años. Vitra, conocido como el indestructible por su médico y amigos, así le llamaban él, había fallecido víctima de un violento paro cardíaco. Finalmente, el cardiocirujano dijo estas palabras: si lograra descifrar el misterio de la muerte, lograría salvar a muchas personas, a muchos seres humanos. Hago una pregunta aquí. ¿Está en mano de la ciencia resolver el misterio de la muerte, hermano? No. No. Hoy estudiaremos lo que la Biblia enseña acerca de la muerte. Pero antes de hablar de la muerte, tenemos que hablar de la vida. Génesis 2:7. Vamos a ver qué dice Génesis 2:7. Dice la Biblia, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Otras versiones dicen en un alma viviente. Miren esta combinación, hermanos. Soplo de Dios en la nariz de Adán. Sin esta combinación no hay vida. No hay vida. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, Isaías dice del barro, y sopló en su nariz hálito de vida, aliento de vida, espíritu de vida. Así le llamaban los hebreos. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Sin esta combinación del soplo de Dios en la nariz del hombre, en la nariz de Adán, no hay vida. No hay vida. No hay existencia. Dios no creó al hombre inmortal. Dios no creó. Hay algunas cosas que lo voy a repetir, pero tienen un propósito, queridos hermanos. Dios no creó al hombre inmortal, no lo creó. Génesis 3, 22 al 24. Génesis 3, del 22 al 24. Miren lo que dice la Biblia. Y dijo Dios, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Aquí voy a explicar algo enseguida. Cuando él dice como uno de nosotros, no está hablando con ángeles. Cuando él dice como uno de nosotros, ahí están los tres grandes del cielo. Porque ellos son los creadores. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué más dice el otro texto, hermana Alan? ¿24, cierto? El 24, hermana.
Bueno, muy bien, vamos a seguir. Cuando el hombre peca, Dios lo expulsa del paraíso. Y el texto que acabamos de leer, los tres grandes del cielo, dicen: ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. No sea que alargue su mano y tome del árbol de la ciencia del bien y del mal, del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. El hombre no fue creado inmortal. Él, para vivir, tenía que comer del árbol de la vida. Y el Señor le dijo: el día que comas, morirás. No murió ese mismo día. Debía morir ese mismo día, pero no murió ese mismo día. ¿Por qué no murió? Ahí entra la figura maravillosa de Cristo. Dice: él no va a morir, y yo soy el que voy a morir por él. Por eso muere el Cordero. Que más tarde, 4.000 años más tarde, viene y Juan dice: he ahí el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su fuente de vida no estaba en sí mismo. La fuente de vida de Adán y Eva estaba en el árbol de la vida. Y nosotros también tenemos que, hermanos, ahorita lo vamos a ver, comer también si queremos seguir viviendo. Ahorita lo vamos a ver también. Ningún miembro, hermanos, ningún miembro de la familia de Adán se le permitió traspasar esta raya, porque Dios envió ángeles, querubines, que protegieran la entrada al Edén. Fueron expulsados. Así que ellos no siguieron comiendo del árbol de la vida, por lo tanto no hay ningún pecador inmortal. Eso que enseñan por ahí de que la persona, si fue buena, se fue para el cielo, si fue mala, se va para el infierno, eso no es bíblico, hermanos. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Y de paso, escuchen lo que voy a decir aquí. Los muertos al cielo no van a ir. ¿Vieron? Y ahora lo vamos a ver. Muy bien. Si el hombre por naturaleza fuera inmortal, ¿para qué Dios lo expulsó entonces? ¿Para qué? Hermano, no debía hacerse esto, no debía hacerse esto, hermano. ¿Por qué lo sacó Dios del paraíso? Para que no comiera del árbol de la vida. ¿Qué es la muerte? Vamos a ver qué es la muerte. Hermanos, la muerte es la cesación total de la vida. ¿Qué es la muerte? La cesación total de la vida. La Biblia dice que el único que es inmortal es Dios. Vamos a verlo en la Biblia. Primera de Timoteo 6, 15 y 16. Miren lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que creer lo que diga la Biblia, lo que diga la palabra de Dios. La cual, gracias hermana, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Cual sea la honra y el imperio sempiterno. Hermana Margarita, le voy a hacer una pregunta a usted, hermana Margarita. ¿Qué significa esta palabra que encontramos aquí en el versículo 16? Dice, el único que tiene inmortalidad. Usted que es docente, mi hermanita, explíquenos qué quiere decir esto, el único que tiene inmortalidad. Sí, lo que quiere decir ahí que solamente es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforman uno solo. Es el único que tiene inmortalidad, que tiene vida plasmada en sí, que la da a cualquiera que lo necesite, a quien ellos quieran se lo da. Es el único, no hay más. No hay otro, correcto. No. Ni los ángeles, escuchen No hay hermanos, más. ni los ángeles. Son Pero la inmortales. Trinidad sí.
Por eso la Biblia es clara cuando dice el único que tiene inmortalidad, el único. Repito, ni los ángeles. Y de hecho, Dios va a destruir a Satanás y a sus ángeles. Así que no son inmortales. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces dije que la muerte es la cesación total de la vida y que el único que es inmortal es Dios. El único que es inmortal es Dios, hermano. Y Dios viene por su pueblo. La hermana Minerva lo leyó ahorita. En 1 Tesalonicenses 4. Eso no lo vamos a leer, pero en 1 Tesalonicenses 4 ahí dice, hermanos, la muerte es la cesación total de la vida. ¿Qué dice Eclesiastés 9, 5, 6 y 10? Eclesiastés 9, 5, 6 y 10. Amplímen un poquito, hermanita, hágame el favor. La palabra de Dios dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda El 10, y con... el 10, dame el 10 ahora. Ok. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Amén. Amén. Voy a leerlo. Dice, porque los que viven, nosotros que estamos vivos, sabemos que algún día vamos a morir. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Dice la Biblia, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. El muerto, dice la Biblia, también su amor, la persona muerta no puede amar, no puede odiar, no puede envidiar. Dice, también su amor, su odio y su envidia fenecieron ya. Y nunca más, esta palabra ahí es clave. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Hermano, nosotros estamos debajo del sol. El sol nos pega a nosotros, ellos están bajo tierra. Por eso está diciendo, el texto lo dice así. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ahorita va a ver un testimonio. Muy bien, y el día dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro, Seol, ¿a dónde vas? ¿Para dónde vamos? ¿Dónde va la persona cuando muere? Ahí lo está diciendo la Biblia. ¿A dónde vas? No dice para el cielo ni para el infierno. ¿A dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Lo dice la palabra de Dios. Muy bien. Los muertos, queridos hermanos, no alaban al Señor. Los muertos no alaban al Señor. Salmo 6:5. ¿Qué dice Salmo 6:5? Los muertos no alaban al Señor. Ahí está. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el sepulcro, ¿quién te alabará? Cuando la persona muere, ya no puede adorar a Dios, alabar a Dios, no puede. Porque la Biblia dice, el día que muere, mueren sus pensamientos también con él. Muy bien. Isaías 38. Estamos viendo que los muertos no alaban a Dios. Isaías 38. Isaías 38, 18 y 19. Porque en el Seol, o sea, en el sepulcro, no te saltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperan tu verdad. El que vive
Este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notorias tu verdad a los hijos. Voy a decir esto, hermanos. Aquí en Colombia, ustedes saben que existe el departamento de Valledupar donde salen los acordeoneros. Y siempre que muere uno de esos acordeoneros o esos cantantes de vallenatos, ya murió fulano de tal y allá está en el cielo tocándole el acordeón a Dios, alegrándole a Dios. O sea, siempre dicen así. Murieron 3 y allá están los 3, fulano de tal, fulano de tal, fulano, ahí están tocando el acordeón al Señor, alegrándole la vida a Dios. Como que si Dios necesitara que le tocaran acordeón. Pero los muertos no alaban a Dios. Que quede claro, los muertos no alaban a Dios. Dice la Biblia 19, el que vive, y lo repite, este te dará alabanza como yo hoy. Así dice la palabra de Dios. Los muertos no vienen más a la casa. Los muertos no vienen más a la casa. Y aquí vamos a dar un testimonio, porque hubo un muerto que vino a la casa. Vamos a mirar lo que sucedió. Vamos a mirar lo que dice la Biblia primero en Job 7, del 7 al 10. Lorena, voy a pedir el favor que estés atenta. ¿Estás conectada, Lorena? Sí, hermano Díaz, aquí estoy. Bueno, ahí está Lorena. Voy a leer primero lo que dice aquí. Vamos a mirar lo que dice la Biblia primero. Job 7, del 7 al 10, dice así. Acuérdate que mi vida es un soplo o un suspiro, dicen otras versiones. Que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al sepulcro no subirá. Escuchen, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. La Biblia está diciendo que los muertos no vienen más a la casa. Siempre ha habido anteriormente una creencia, y no sé si todavía, que se le pone, cuando la persona muere, ponen un vaso con agua, porque si el muerto de pronto murió con sed, pueda tomar. Y que a los 8 días que el muerto se va. Que el muerto viene a la casa, pero vamos a escuchar algo que sucedió. Algo, y va la hermana Lorena, va a contar algo que sucedió del papá de ella que murió, creo que son 5 meses. Bueno, usted le va a explicar, hermana Lorena. Según el papá de la hermana Lorena que murió, apareció a una amiga. Bueno, Lorena, cuente usted qué fue lo que pasó a la hermana Lorena. Hagan ese favor. Buenas noches. Sí, mi papá falleció, va a cumplir 8 meses, ahorita el 5. Y cuando nosotros estábamos más pequeñas, vivíamos, mi mamá nos tenía una chica que nos colaboraba en la casa y se quedaba ahí con nosotras. Ella estuvo como desde que tenía 14, 15 años hasta ya adulta, que se casó con un primo de mi mamá. Y ella, esta semana, nosotras la queremos mucho por todos los años que ella vivió con nosotras, dormía en nuestra casa, todo. Y le tenemos mucho aprecio. Entonces ella, esta semana que pasó, me mandó un audio nerviosa, casi llorando, asustada, porque dijo de que mi papá se le había aparecido. Se le apareció como en el comedor. Ella estaba allí y ella, cuando voltea, dice que lo vio, y entonces ella iba a correr, pero ella se regresó y le dijo, bueno, a mi papá le decían mono y profe, porque él era docente. Entonces ella le dijo, mono, ¿qué quieres? Y oigan bien
supuestamente mi papá le dijo, quiero que vayan a la iglesia porque yo no puedo ir. Entonces ella me llamó diciendo de que el alma de mi papá estaba penando, que le mandáramos a hacer unas misas, porque se le había aparecido y que el alma de mi papá andaba pues por ahí atormentada. Entonces yo le expliqué que eso no era así, le expliqué cómo era el estado de los muertos y ella no es la primera vez, una tía de mi mamá que vivía al lado de la casa de ella, que también falleció hace mucho, ella dice que también se le apareció. Entonces yo le dije que ella no estaba viendo esos seres queridos de nosotras, sino que eran ángeles caídos que tomaban la forma del cuerpo de nuestros seres queridos para engañarlo a uno. Y que nosotros, de eso de que fuéramos a la iglesia, que nosotras éramos unas niñas que mi mamá nos había enseñado a alabar y adorar solamente a Dios, y que las personas cuando mueren pues están en el sepulcro hasta cuando Jesús vuelva, que es cuando los que creyeron en su palabra resucitara, y que no sé, o sea, que no estaba, que lo que ella estaba viendo no había sido a mi papá. Eso pasó hace una semana. Gracias, hermana. Hace una semana, dice la hermana Lorena. Y la Biblia, acabamos de leer que la Biblia dice, los muertos no vienen más a la casa. Y si la Biblia dice que los muertos no vienen más a la casa, la pregunta es, entonces, ¿quién se hizo pasar por el papá de Lorena? Y miren la estrategia de ese ser. Demonios. Sí, la estrategia de ese ser. Escuchen lo que dijo, vayan a la iglesia. Como que si él estuviera interesado en que la persona fueran a la iglesia. Estoy hablando de Satanás. Como que si estuviera interesado, ¿no? Él combina las dos cosas porque él siempre combina la verdad con el error. Entonces, ¿qué pasa? La persona dice, ay, sí, él nos está recomendando que vayamos a la iglesia. Pero a la vez la persona está, en la mente de ella está de que ella sí lo vio. Y fíjense que el muerto habló con ella, no, pero no fue el muerto, sino Satanás se hizo pasar por el papá de la hermana Lorena. El engaño final, escuchen mis queridos hermanos, el engaño final vendrá por los muertos. Yo tengo un testimonio. Dígame, hermana, dígalo. Sí, dígalo. Yo soy docente y tengo una colega que es docente y ahora en esta pandemia, hace unos mesecitos atrás se le murió el esposo y ella estaba acostada, como una semana después, ella estaba acostada en su cama y dice que de pronto sintió que la tocaron aquí en la espalda, aquí, y en esa forma la tocaba era él. Y ella se quedó así donde sintió la mano aquí atrás y vino y se paró de la cama y se fue a la cocina. Y donde llega a la cocina, él estaba en la cocina. Y ella le dijo, dice, ¿pero qué haces aquí si ya tú te moriste? Vete, vete. Y desapareció y no lo ha vuelto a ver más. Eso hace poquito tiempo. Hay algo que dice el conflicto de los siglos, la teoría de que el hombre queda consciente en la muerte y más aún la creencia de que los espíritus de los muertos vuelven para servir a los vivos, preparó el camino para el espiritismo moderno. Si los muertos son admitidos a la presencia de Dios y de los santos ángeles, y si son favorecidos con conocimientos que superan en mucho a los que poseían anteriormente, ¿por qué no habrían de volver a la tierra para iluminar e ilustrar a los vivos? Si, como los enseñan los teólogos populares, los espíritus de los muertos se ciernen en torno de sus amigos en la tierra, esto es lo que ellos enseñan, ¿por qué no les sería permitido comunicarse con ellos? Y aquí dice que dice que Satanás representa por medio de ángeles caídos a seres queridos. Los ángeles ejecutan sus órdenes y se presentan como mensajeros del mundo de los espíritus, al mismo tiempo que el príncipe del mal asevera poner a los vivos en comunión con los muertos, ejerce también su influencia fascinadora entre las mentes de aquellos. Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta.
los rasgos familiares, las palabras y el tono de su voz son reproducidas con una exactitud maravillosa. Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo sin sospechar ningún peligro, dando oídos a espíritus seductores demoníacos y a enseñanza de demonios. Así es. Disculpe, pastor, que lo interrumpa. Yo tengo una pregunta. Hay un caso aquí en Colombia, exactamente en Medellín, Antioquia, donde una señora le van a aplicar la eutanasia. Mi pregunta es referente en cuanto a la fe y lo que he escuchado. Una persona que en este caso se mate, ¿tiene perdón de Dios o no? ¿O es bueno o es malo? Esa es la duda que yo tengo. Ella le van a aplicar la eutanasia porque creo que tiene una enfermedad que le está ocasionando mucho dolor. Y creo que la aprobaron eso, la ley. La ley, o sea, la ley que administra la justicia y eso, pero en cuanto a lo que es ya personal, relación con Dios, ¿eso es malo o es bueno? Hija, Dios es el que tiene la respuesta a la pregunta que usted está haciendo. Es Dios. Amén, sí, Señor. Porque Dios es el que puede salvar a la persona o puede decirle no. Dios es un Dios de misericordia. Es el único dueño de la vida. Ajá. Él es el dueño, correcto, él es el dueño de la vida. Así que, por lo menos, voy a poner un ejemplo. Sansón se suicidó. Dijo, muera yo, Sansón, con todos los filisteos y se mató. Mas, sin embargo, va a ser salvo. Así lo dice. Ahorita lo vamos a mirar. Muy bien. Gracias. ¿Qué es el espíritu del hombre? El espíritu del hombre no es otro yo que tenemos nosotros que cuando morimos sale a flotar y se da cuenta de todo lo que está pasando. ¿Qué es el espíritu del hombre? Los hebreos le llamaban al soplo de vida espíritu de vida, soplo de vida, hálito de vida, aliento de vida. 4 formas tenían ellos de decirle. Y eso le decían espíritu de vida. ¿Qué es el espíritu del ser humano? Hermano, el espíritu del ser humano es el soplo que Dios le dio, es la respiración que Dios nos dio a nosotros. La capacidad que tenemos de respirar. Ese es el espíritu del ser humano. No es otro yo que está dentro de nosotros, no, señor. De todo modo, espíritu en hebreo es ruach, que significa aliento. Del griego pneuma, que significa viento o respirar. Dice la palabra de Dios. Dicho de otra manera, dice el espíritu del hombre es el soplo de vida, o sea, el poder que Dios le dio para respirar y la capacidad que tiene el hombre, el cuerpo para respirar. Cuando el hombre muere, ¿a dónde se va el espíritu del ser humano cuando el hombre muere? ¿A dónde va el espíritu o el soplo cuando el hombre muere? Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7, hermano. Bueno, vamos a leer ese que lo puso ahí. Conozco Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Y el orden con que usted me los dio. Alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre un ser viviente. El espíritu del ser humano es el soplo de vida que tenemos nosotros en la nariz, hermanos. Miremos cuando el Señor Jesucristo murió. Vamos a mirar con mi Señor Jesucristo. San Lucas 23:46. No sé si le di este texto a usted. San Lucas 23:46. Y si no, alguien me haga el favor de buscarlo. O yo lo busco. San Lucas 23:46. Dice la palabra de Dios así. Está hablando de la muerte de mi Señor. Entonces Jesús exclamó a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué fue lo que entregó el Señor? La última respiración. En tus manos encomiendo mi espíritu. Muy bien. El espíritu no vive fuera del cuerpo. 788 veces habla la Biblia del espíritu y en ninguna de esas 788 veces cita que el espíritu es inmortal o que vive fuera del cuerpo. No, señor.
repito, el espíritu del ser humano es el soplo que Dios le dio. Espíritu de vida le llama, soplo de vida. Ahora, ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma? Es otra cosa que si fue buena la persona, el alma está allá en el cielo. Si fue mala, allá en el infierno. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Alma. Antes de leer ese texto que la hermana ha puesto ahí, vamos a mirar alma, del hebreo nefes y del griego suje, significa ser viviente. Alma significa ser viviente. También significa vida, personas o emociones. ¿Muere el alma? ¿El alma es inmortal? Porque eso es lo que nos han enseñado, ¿no? Que el alma no muere, que el alma es inmortal, se fue para el cielo, se fue para el infierno o está por ahí vagando. Pero ¿qué dice la Biblia? Ezequiel 18:4 dice así, y después leemos el 20 ahí mismo, dice, he aquí que todas las almas son mías. Está hablando Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y repite el 20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. 2 veces el Señor está diciendo aquí, el alma que pecare, esa morirá. El alma no es otro yo que tenemos nosotros, está dentro de nosotros, cuando morimos sale. No, Señor. Nosotros somos un alma viviente, un ser viviente. Y siempre cuando hablo de alma me acuerdo de aquí, de Barranquilla, del locutor Edgar Perea, locutor deportivo, porque aquí en Barranquilla juega la selección Colombia y se le llama Barranquilla la casa de la selección. Y cuando él narraba, porque ya él murió también, Edgar Perea murió, cuando él narraba los partidos de la selección Colombia, él decía, no cabe más un alma en este estadio. No cabe más un alma en este estadio. ¿Qué era lo que quería decir entonces Edgar Perea cuando decía que no cabe más un alma en este estadio? ¿Qué era lo que quería decir él? Hermana Margarita, ¿qué quería decir él entonces? Que no cabía más una persona. Es correcto, porque Una persona, sí. alma es una persona. Ujú. Y la Biblia dijo ahí, el alma que pecare, esa morirá. Ese cuentecito de que el alma es inmortal, no, señor. Ya lo leímos al principio que dice que el único que es inmortal es Dios. Que las personas que la van a meter ahí en el infierno, según dicen ellos, las personas van a estar vivas. O sea, la Biblia habla de vida eterna para los hijos de Dios. La Biblia habla de vida eterna para los hijos de Dios. Pero cuando nosotros vemos la otra cara de lo que dicen las otras personas, dice que los muertos, las personas que van a ser quemadas en el infierno van a arder por la eternidad. Esto quiere decir que estas personas que se van a estar quemando, según ellos, la Biblia no lo dice, pero lo dicen ellos, estas personas que se van a quemarse por la eternidad. Esto quiere decir que también están vivos. Entonces, vida eterna van a tener los justos y vida eterna también lo van a tener los impíos. Eso lo dicen ellos, pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia menciona vida eterna para los hijos de Dios y muerte eterna. Es lo que dice la palabra de Dios. Muy bien. No tenemos un alma, somos un alma, para que lo sepamos, queridos hermanos. Alma viviente. Muy bien. Voy a mirar, vamos a mirar algunos textos. Ya leímos que el alma es indestructible. Los apóstoles no están en el cielo. Estoy hablando de los apóstoles. Miren lo que dice la Biblia. Los apóstoles no están en el cielo. Miren lo que dice la Biblia, San Juan 14, el 1 al 3. Y el que está hablando aquí es nada menos que mi Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas, muchas casas hay. Si así no fuera, yo no se los hubiera dicho.
Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo y los tomaré conmigo, dice otra versión, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hace más de 2000 años los apóstoles murieron y ninguno está en el cielo, porque el Señor Jesucristo está diciendo aquí que Él se los va a llevar cuando Él venga, y lo voy a leer nuevamente. Voy a leer: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, que es el cielo, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Le está diciendo y está hablando con los apóstoles. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Está hablando de la segunda venida, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Los apóstoles murieron y no están en el cielo, hermano. Ellos tienen que esperar que Cristo se los lleve y nos va a llevar a nosotros también. Muy bien. David, al morir, no sube al cielo. Y ese hombre debe estar en el cielo. No está en el cielo tampoco. Vamos a ver qué dice la Biblia. Hechos 2, hermana Minerva, Hechos 2, 29 y 34. Hechos 2, 29 y 34. Ese. Miremos lo que dice la Biblia. ¿Lo encontró, hermana? La Biblia dice así. Ese es, correcto, ese es. Mm. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. 34 dice así: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. La Biblia está diciendo que el patriarca David, el rey David, no está en el cielo. Lo está diciendo la misma palabra de Dios. Y yo tengo que creer lo que diga la palabra de Dios. Porque David, dice el 34, porque David no subió a los cielos. ¿Está claro lo que dice la palabra de Dios? Daniel tampoco está en el cielo. Y estoy hablando nada menos que de Daniel. ¿Oyeron? Daniel 12, 9 y 13. Daniel 12, 9 y 13. Un segundo. ¿Sí lo puede, lo tiene, hermana? Daniel 12, 9 y 13. Si no, yo lo tengo aquí. Sí, ya lo tiene aquí. No, ya lo puso la hermana. Es para que lo leamos todos. Miren lo que dice Daniel. Hermano, regresó. Daniel, hermano. Daniel. Ahí, ese que pasó primero. Es que me está dando problema acá. Bueno, yo lo voy a leer entonces. O la hermana Margarita, hagan de leerlo. Dice así, Daniel 12, 9. Señora. Yo oí, pero no entendí. Dije entonces, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Hermana, perdón. Daniel 12, 9 y 13. 2. Ahí está, ahí lo tienen. Pero que se quite enseguida. Bueno, vamos a leerlo. Bueno, ahí está otra vez. Ahora sí, Daniel. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Use el versículo 9 para que conozcamos el contexto de quién viene hablando. Ajá. Está viendo de Daniel. Ahora el versículo 13, hermana. En cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Cuando venga Jesús. Margarita,
Le hago una pregunta a usted también otra vez. ¿Está Daniel en el cielo, hermana Margarita? No, está esperando, está reposando, está descansando, durmiendo, hasta que Jesús venga, que va a ser levantado. Lo voy a leer. Y respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y le dice el ángel a Daniel, tú irás hasta el fin y reposarás, quiere decir, y morirás. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Amén. Mi versión dice, para recibir tu herencia en los últimos días. Es decir, que el profeta Daniel, queridos hermanos, no está en el cielo. La Biblia lo dice. Y el que está hablando aquí es un ángel que está diciendo. Y nosotros tenemos que creer lo que diga la Biblia. Si Daniel, que era Daniel, no está en el cielo, ponga usted a pensar, fulanito de tal. Entonces fui invitado a una funeraria. Habían matado a un muchacho, un joven, y era una banda, pero una banda terrible. Y ellos no quisieron, imagínense, uno de ellos me conocía a mí, ellos no quisieron que el amigo de ellos que le dieron 17 puñaladas, que lo mataron con 17 puñaladas, lo llevaran a la iglesia católica. Me mandaron a llamar a mí. Imagínense ustedes, con todo esas bandas ahí, todas estaban reunidas ahí. Y me pidieron el favor a mí que les hablara de Dios. Y yo fui. Alguien me dijo, pero ¿cómo te vas a ir? Y yo le dije, Dios me llamó a esto a predicar y voy a predicar. Amén. Uno no sabe lo que Dios puede hacer con esta persona. Aunque estén ahí, Dios puede llamarlo, puede tocarles el corazón también. Y cuando yo estaba predicando, se levantó una señora diciendo que ya el muerto, la persona que habían matado con 17 puñaladas, ya estaba en el cielo. Le dijo a todos los que estaban ahí, ya fulano de tal, mencionó el nombre, ya en estos momentos él está ya en el cielo. Yo le dije, un momento, doña, un momento, eso dice usted, pero eso no dice la Biblia. Y me tocó leerle y explicarle porque yo no pude dejar eso así, porque entonces la gente iba a creer lo que ella estaba diciendo. Muy bien. Cristo, ahora voy a hablar nada menos que mi Señor Jesucristo cuando murió se fue al cielo. Vamos a ver qué dice. ¿Ya lo tiene ahí? Sí. Eso, así. San Juan 20. Estoy hablando ahora de mi Señor, nada menos que de mi Señor, que murió y se fue para el cielo. Vamos a mirar qué dice la Biblia. Cuando él resucita, se encuentra con María y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Repito, María no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano o el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dice, María, ahí la llamó por nombre propio. Y volviéndose ella, le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Cuando ella se dio cuenta que era Cristo el que estaba ahí, miren lo que sucede en el versículo 17. Jesús le dijo, no me toques. Porque, escuchen, aún no he subido a mi Padre, mas ve y di a mis hermanos, diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios, que vuestro Dios. El mismo Señor Jesucristo, queridos hermanos, al morir no se fue al cielo, lo está diciendo él mismo ahí. Es más, voy a dar un texto donde él dice que iba a estar. San Mateo 12:40. Hermana Minerva, San Mateo 12:40. Ya estamos terminando. San Mateo 12:40. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Estoy hablando un poquito porque estoy buscándolo porque no están en orden. Bueno, entonces yo lo leo aquí, si no lo tienen, pero me gustaría que lo pusiera para que sí, amigos, vean lo que dice la leer, no hay ningún problema, pero no es lo mismo. Eso que siempre que las personas vean lo que dice la palabra de Dios. Porque puede decir, no, el hermano Díaz dijo eso, no, el hermano aquel, hermano Díaz ni que hermano, lo que diga Dios es lo que vale. San Mateo 12:40. Miren, el mismo Señor Jesucristo dijo dónde iba a estar él cuando él muriera. Digo así, San Mateo 12:40.
porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La pregunta es, ¿murió Jesús y se fue al cielo, hermanos? ¿Murió Jesús y se fue al cielo? No. La Biblia dice que no. Él se fue después. Acuérdense, a los 50 días fue que se fue al cielo. A los 40 días se fue al cielo, hermanos. Porque como tuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El mismo Señor Jesús, que es el Señor Jesús, al morir no se fue al cielo. Él mismo lo está diciendo. Ustedes recuerdan cuando él fue a resucitar a Lázaro. Y Lázaro tenía 4 días de muerto. La creencia es que la persona al morir, si fue buena al cielo y si fue mala al infierno. Cuando mi Señor Jesucristo fue a resucitar a Lázaro, hago una pregunta aquí. ¿De dónde lo llamó? ¿Estaba Lázaro en el cielo? Y ese sí podía estar en el cielo también porque era el amigo de Jesús. Y la pregunta es, ¿de dónde lo llamó? Del sepulcro. Y él le preguntó a Marta, ¿dónde le pusiste? Señor, yede porque es de 4 días. Y él le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Se paró frente al sepulcro donde estaba el muerto. Y le habló al muerto. Y le tuvo que hablar por nombre propio. Lázaro, ven fuera, porque si él no lo menciona por nombre propio, todos los muertos se hubieran levantado. Porque el poder que tiene Dios es grande. Queridos hermanos, termino con esto. Les voy a decir. En Hebreos 11 está una galería de hombres y mujeres de Dios. Ahí está. No lo vamos a leer todo porque es el artículo. Pero sabe, hermano, en esa galería de hombres y mujeres de Dios, ninguno está en el cielo. Ninguno está en el cielo. La Biblia lo dice. Cuando estés en la casa te vas a leer Hebreos 11 bueno, pero vamos a leerlo entonces para salir de esto. Porque por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué digo? ¿Y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando lo de Gedeón, Bará, Sansón, Jefté, David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad y se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentados vituperios, azotes, otros prisiones y cárceles, otros fueron apedrados, aserrados. Este que dice ahí, aserrado, fue el profeta Isaías, que lo aserraron, lo partieron por centro. Puesto a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por el desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Escuchen lo que dice la palabra de Dios de esos grandes, de esa galería de hombres y mujeres de Hebreos 11. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, y lo prometido para ellos era la vida eterna. No se la dieron. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ni los de Hebreos 11 están en el cielo, hermanos, porque ellos no recibieron, ahí lo está diciendo el texto, no recibieron lo que Dios había prometido de la vida eterna. Queridos hermanos,
¿Dónde están los muertos ahora mismo? San Juan 5, 28 y 29, y con este texto termino. San Juan 5, 28 y 29. ¿Dónde están los muertos ahora mismo? San Juan 5, 28 y 29. Repito, con este texto termino. ¿Dónde están los muertos ahora mismo? ¿Están en el cielo? ¿Están en el infierno? ¿Están en el limbo? ¿Están en el purgatorio? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. San Juan 5, 28 y 29. Mira lo que dice, ahí está. Y el que está hablando es nada menos que mi Señor Jesús. No os maravilléis de esto. O sea, no se maravillen ustedes de esto, dice él. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros. ¿Dónde están los muertos? En los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermanos, los muertos no están en el cielo. Para que pueda estar en el cielo, tiene que venir el Señor Jesucristo a resucitarlo. Y de hecho, uno de ellos fue Moisés. Murió, pero el Señor lo resucitó y se lo llevó. Los muertos no están quemándose. No están gozando de la gloria de Dios tampoco. ¿Dónde están los muertos? El Señor Jesucristo dijo, en los sepulcros, hasta cuando Él venga y los llame. Queridos hermanos, queridos amigos, seamos fieles al Señor. La Biblia dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseveremos, que nada ni nadie nos separe de mi Señor Jesucristo. Nada ni nadie. Queridos hermanos, y si el hermano Díaz llegase a morir antes que Cristo venga, el hermano Díaz muere, pero la fe, la esperanza que tengo en él no muere, para que lo sepan. Ahí lo dice la Biblia, en 1 Tesalonicenses 4, del 13 en adelante. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Dios les guarde. Dios nos ayude a afianzarnos y a creer lo que dice la Biblia. Lo que diga la palabra de Dios. Tenemos que creer en Dios y tenemos que creerle a Dios lo que Él dice. Si Él dice que los muertos están en el sepulcro, no estemos buscándolos en el cielo ni estemos buscando en el infierno, porque el Señor Jesucristo dijo que están en los sepulcros. Bendiciones para todos ustedes. Dios les guarde. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del error. Libres del engaño. Estudiemos la palabra de Dios, queridos hermanos. Bendiciones para todos. Dios les guarde. Muchas gracias. Amén. Bendiciones a usted también y a todos. Amén. Este tema, el Señor le guarde, le siga utilizando. Vamos a cantar el himno, por favor, Antonio 169, cuando suene la trompeta en el día del Señor. Nos dice allí, resucitarán gloriosos. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá
evangelista, y mi nombre llamen, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase, yo responderé. Cuando allá se pase, yo responderé. Cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Amén. Esa es nuestra bendita esperanza cuando nuestro Dios